decía que era importantísimo tener a la vista este problema e impedir que las cosas internas se convirtieran en un problema que le permitiera a Estados Unidos invadirnos y apoderarse de nosotros, como estuvimos en riesgo de que sucediera. Por eso entonces dice, debemos tranquilizar el país dándole respuesta al zapatismo de ese modo. Pero dice, el restablecimiento de la paz no es un asunto entonces que implique solamente medios preventivos. La paz a veces se puede lograr por la vía de la violencia, como lo hizo Porfirio Díaz durante mucho tiempo. Pero las verdaderas transformaciones históricas son, lo dice, las que traen la verdadera paz a los pueblos. Atrevámonos, dice, a hacer una transformación histórica y no queramos hacer parches que no van a resolver nada. Y finalmente adelanta una frase que resuena desde aquellos tiempos en todos los ámbitos del trabajo mexicano. Dice, para el Ejecutivo, las necesidades de las poblaciones no pesan tanto como la amenaza de los obreros. Un día, dice, vendrá una clase y reclamará, como lo había dicho Karl Marx, no solo el derecho a vivir, sino el derecho a todo. Y lo advierte entonces Luis Cabrera en ese sentido para reforzar la tesis de que la reforma agraria debe ser realizada en esas condiciones. Todos estos planteamientos de Luis Cabrera son los planteamientos que inspiran a la famosa ley del 6 de enero de 1915, que se conoce como Ley de Dotación de Restitución de Ejidos, que emite Venustiano Carranza. El autor de la ley es precisamente Luis Cabrera, el que la firma es Carranza, pero desde entonces el derecho a la tierra queda estampado en la vida de México por esta ley. De alguna manera, la situación de la ley del 6 de enero de 1915 es estratégica. Desde julio de 1914, como ustedes saben, se había abierto la guerra civil en México. El carrancismo, por un lado, que representaba el movimiento burgués en ascenso, y el villismo, que representaba a los ejércitos populares más poderosos en ese momento, que finalmente se unieron en la Convención de Aguascalientes, que llegó a nombrar un presidente como Eulalio Gutiérrez a finales de 1914, y para enero de 1915 Carranza le arrebata la bandera de la reforma agraria a la Convención Nacional Revolucionaria, y entonces finalmente con esta ley ya la revolución va cobrando un corte unificado, deshaciéndose de los grupos más radicales, que eran obviamente el grupo de Zapata y el grupo de Villa, representados en la Convención de Aguascalientes. Decía, sin embargo, lo siguiente, y esto es algo muy importante de considerar: la ley del 6 de enero de 1915 se considera una ley constitucional. Si ustedes revisan el artículo 27 de la Constitución, verán esta frase: se considera la ley del 6 de enero de 1915 como ley constitucional. O sea que todo el texto de esta ley, aunque no figure en el artículo 27 de la Constitución, tiene el carácter constitucional, es decir, tiene validez nacional para todo el territorio y para todos los grupos que se encuentran en esta condición. De manera que entonces, por eso, la ley del 6 de enero dice, no se trata de ninguna manera de que nosotros volvamos a épocas anteriores. No se trata de recuperar y de restablecer el viejo orden que regía a los grupos indígenas. Los tiempos han cambiado. Tenemos que saber responder a los derechos con los medios actuales, con las vías actuales. Y si consideramos que en un momento dado los grupos se encuentran en una situación de atraso, debemos hacer todo lo posible por ponerlos a la altura de las circunstancias. Pero de ninguna manera pensemos que México va a avanzar volteando hacia atrás. Todo tenemos que hacerlo mirando hacia adelante, dice Luis Cabrera. Por eso dice, no podemos entregar a los campesinos la propiedad, sino solamente la posesión. Y aquí apareció entonces
uno de los grandes problemas que parece un problema de términos, lo es de hecho, pero es un problema de gran concepto político que venía desde los ensayos sobre el gobierno civil que había escrito en el siglo XVII John Locke, el padre, como se dice, de la sociedad civil moderna. Decía John Locke que había una diferencia entre la posesión y la propiedad. La posesión es una situación de hecho. Alguien de pronto se posesiona. Como en alguna ocasión preguntaba Rousseau, ¿quién fue el primero que se usó la tierra para sí mismo? Es pues aquel que simplemente se posesionó, aquel que agarró un pedazo y encontró gente suficientemente crédula para creerle que él era el verdadero propietario, cuando realmente la naturaleza no le ha dado la propiedad a nadie, porque la naturaleza no entrega títulos. Pero entonces, ¿qué es la propiedad? La propiedad es el reconocimiento jurídico, es decir, a través del título de propiedad, la sociedad le reconoce a una persona, como decía el derecho romano, de usar y abusar de los bienes, del uti y el abuti de los bienes. La posesión no. La posesión significa estar al servicio de ese pedazo de tierra, saber usufructuarlo, saber producir y saber responder a las necesidades que la nación o el pueblo en un momento dado le determine. De manera que dice la ley del 6 de enero de 1915, no se podrá entregar la propiedad porque volvemos al círculo vicioso de que los acaparadores podrán apoderarse de nuevo de ella. La propiedad pertenecerá al Estado y entonces el campesino tendrá la posesión plena de ellos como grupos colectivos sociales. Eso es el planteamiento que se hace alrededor, como digo, del discurso de Luis Cabrera y de la ley del 6 de enero, que oficialmente pertenece, obviamente, a Carranza y al movimiento constitucionalista. Existe también la ley de Francisco Villa. El caso de Villa es un caso realmente muy especial. Como todos sabemos, un buen día Villa y Zapata se reunieron allá en Xochimilco y comieron por ahí junto con sus gentes y rieron y disfrutaron un rato. No bebieron porque ninguno de los dos era borrachín, tampoco fumaban, pero la pasaron muy bien. Todo el mundo se pregunta de qué platicaron y nadie ha podido decirlo. Todo el mundo se pregunta qué acuerdos tomaron y nadie ha podido decirlo. Lo único que se sabe es que en público dijeron que estaban de acuerdo con la revolución. La verdad de las cosas es que una cosa era decirlo y otra cosa era hacerlo. Porque la ley de Villa no se parece a la ley de Zapata, al principio de Zapata ni al de Carranza. Para Villa, el asunto fundamental de la tierra es un asunto de pequeña propiedad. La tierra debe estar en manos de aquel que la trabaja, de aquel que la quiere, de aquel que la siembra, dice Villa. Esto es realmente, ese amor que le tenemos a esta tierra, es lo que nos hace que nosotros le entreguemos todo lo que tenemos. Y si nosotros no sabemos, en realidad, entregar esa tierra en pequeña propiedad, no podemos avanzar. Ya sé, dice, que no es tan fácil entregarla en este momento. Carecemos de medios para hacerlo. En muchos casos podemos cometer muchos abusos, porque no es lo mismo una tierra que está en una zona de riego que en una zona de agostadero o en una zona de temporal. Por eso el Código Agrario se convirtió curiosamente en una especie de mosaico y en un galimatías terrible, porque el Código Agrario señalaba distintas extensiones de tierra que se iban dotando a los campesinos, pero en muchos casos eran muy diferentes. Algunos llegaban a tener 150 hectáreas de tierra, sí, pero de temporal, mientras que la posesión máxima en riego, en una tierra de riego, era de 25 hectáreas, que fue lo que se estableció originalmente en el Código Agrario. De manera que decía Villa, no hay problema, en cada caso podemos resolverlo de acuerdo con las condiciones de la región y las condiciones del clima. Lo importante, dice, es darnos cuenta de las repercusiones que esto tiene. Efectivamente, si nosotros no sabemos hacer transformaciones en la tierra, dice, la nación no va a tener una fuerza que la defienda. El principio de la tierra, el principio fundamental, dice, no son aquellos a los que
les vamos a dar la tierra, o aquellos que la andamos pidiendo. La andamos pidiendo porque finalmente queremos formar una fuerza capaz de defender y proteger a esta nación. Esto es realmente un principio de carácter más político nacional que un principio neto de distribución de la tierra. Decía Villa que la carencia de tierra, particularmente obviamente para los campesinos, implicaba que los derechos civiles, económicos y políticos prácticamente no tenían los medios para ejercerse, y efectivamente nosotros hemos visto durante mucho tiempo en distintas épocas de México y de otros países como cuando la gente carece realmente de los bienes necesarios para sobrevivir o para hacer su vida de una manera digna, obviamente está en manos de la manipulación y se puede hacer con ellos lo que se quiera, chantajearlos y lo que sea, porque hay muchos pueblos que viven al borde de la inanición. Y entonces se establece lo que hemos denominado en otras ocasiones esquemas de control, que fue en muchos aspectos lo que pasó en el caso, por ejemplo, del socialismo de la Unión Soviética, que cualquier burócrata del Partido Comunista o del Estado soviético pues podía chantajear a cualquiera, porque efectivamente a través del uso de los bienes inmuebles y de otras cosas se les manipulaba para que se sometieran al control del partido y del Estado. Y eso nos explica por qué cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, a los soviéticos les importó un comino realmente lo que había sucedido, porque estaban hartos verdaderamente de esa manipulación, de que para conseguir cualquier cosa, no solo eso, sino incluso una tarjeta miserable de racionamiento para tener la despensa necesaria para la familia, tuvieran que ir a hincarse por los burócratas del partido o los del Estado. Pero esto es general para cualquier sociedad que se encuentre en esas condiciones, y Villa lo entiende. Por eso dice que Villa, que entregar la tierra no es simplemente un asunto económico o social, como se dice a veces. No, es un asunto de verdadera política, porque es la manera como los ciudadanos pueden ejercer eso sin coacciones, sin el temor a que se les vaya a chantajear. Exactamente. Villa está pensando entonces más en esos aspectos que en el asunto específico de la tierra, si se va a repartir y cómo. Dice, no hay problema, eso que lo hagan los técnicos. Hay muchos técnicos que saben medir esas cosas, y efectivamente los hubo, y así se hizo. Cuando la tierra se fue repartiendo, sobre todo en la época del general Cárdenas, que fue cuando más tierra se repartió, había suficientes agrónomos para determinar cuánto le podía caber a una familia. Como decíamos, generalmente eran 25 hectáreas de riego, y la tierra de agostadero era diferente, algunos llegaban a tener hasta 250, otros 100, otros 50. Parecía que la reforma agraria había sido una especie de desorden en la distribución de la tierra. No, se cumplía tal como Villa había dicho realmente. Había que considerar la calidad de las tierras, y de acuerdo con la calidad se entregaba una cantidad determinada. Estas son entonces las corrientes en las que se mueve Zapata y su plan de Ayala. En pocas palabras, Zapata no está solo. El movimiento agrario mexicano la sigue teniendo en este momento, varias vertientes que siempre es necesario considerar por las repercusiones que cada una de ellas tiene. Por eso es importante observar aquí un pequeño análisis acerca de los principios que rigen a las reformas agrarias modernas. México